Hay una situación en la implementación de Scrum que he visto repetidas veces en muchos equipos, sobre todo cuando estamos en compañías que están pasando de formas tradicionales a formas ágiles. Particularmente voy a hablar de una de Scrum cuando determinamos la planning de un equipo, ¿cierto? O el planning. He visto demasiados equipos que cuando terminan su planning, lo más importante en el discurso, en el comportamiento, es las historias de usuario que comprometieron. Voy a darte un ejemplo muy real. Está el equipo en su evento planning, tienen la conversación que queremos lograr, qué historias de usuario vamos a hacer, le preguntan al product owner si las historias de usuario están priorizadas. Se da una conversación lo más similar posible, como nos lo dice la guía de Scrum, a la planning. Pero lo más importante para el equipo cuando salen, como lo que más se queda en sus mentes, es las historias de usuario que comprometieron. Cuando el equipo toma como lo más importante las historias de usuario, entonces al otro día que tienen su daily y al otro día su daily, que es su espacio de inspección, lo más común es que saquen su tablero Kanban o su Azure DevOps, su Jira, lo que sea, donde lleven como la transparencia de su trabajo y empiecen a cuestionarse si vamos bien con respecto a las historias de usuario y si tienen algunos impedimentos. ¿Bien? Posiblemente si aplicas Scrum te relacionas algo con eso. Los equipos enfocados en cómo cumplir sus historias de usuario, si tienen un board and chart e inclusive miran su board and chart para ver si están en un ritmo sano y están por debajo de la línea o por encima de esta. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Que al final muchos equipos llegan a su review y supongamos que se comprometieron a 10 historias de usuario y miden si cumplieron esas 10 historias de usuario. De hecho, miran su velocity y dicen, bueno, nos comprometimos a 10 historias de usuario o 30 puntos de historia y cumplimos 30 puntos de historia. Y los equipos se sienten bien. Si el backlog está priorizado, pues es sano que también se sientan bien porque hicieron las historias de usuario más prioritarias. Pero aquí te quiero poner el siguiente escenario y quiero que mientras vas viendo esta cápsula intentes responderlo. ¿Qué pasa si esas 10 historias de usuario que el equipo está haciendo, 5 de ellas no aportan valor al cliente? Pero cuando hicimos la planning no lo sabíamos, sino que nos fuimos dando cuenta en el camino que no aportaban valor. ¿Qué harías tú en ese escenario? ¿Las dejarías de hacer o las harías porque el sprint ya fue comprometido y pues personas que dicen que el sprint no se mueve, ¿cierto? Que el foco del sprint no se mueve. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Las dejas de hacer o las haces porque ya se comprometieron en el sprint y era lo más prioritario que se había definido? Cuando he hecho esa pregunta, salen cosas como, pero es que el product owner debió haber priorizado bien. El product owner antes de arrancar el sprint debió haber visto si las historias de usuario eran o no. Yo te quiero decir lo siguiente, en un mundo demasiado emergente, en un mundo demasiado incierto, con alta complejidad, hay veces que hasta en el mismo planning no tenemos certeza de que eso es lo que hay que hacer. Posiblemente bajo unos criterios, posiblemente bajo análisis, estudio, una persona puede decir que esas historias de usuario que definió parecieran ser las más importantes, pero no necesariamente esas son. De hecho, solo lo vamos a saber si ponemos en productivo el producto. ¿Bien? Hacemos el incremento del producto. Pero supongan que por alguna razón un dato puntual nos dice que esas historias de usuario no vale la pena hacerlas. Te pongo este otro escenario. ¿Qué pasa si aparecen 2 historias de usuario súper claves en el sprint, durante el sprint, que es mejor hacerlas que 2 que ya estaban comprometidas? Ahí tú vas respondiendo. Yo me he encontrado cosas como, no, el sprint no se toca, el sprint no se mueve, es que eso daña toda la planeación del equipo, y se generan conversaciones de este tipo. Bien, y a lo que quiero llegar con esta cápsula es, cuando para los equipos lo más importante y lo más inamovible es la cantidad de historias de usuario que se comprometieron o la cantidad de puntos de esfuerzos a los que se comprometieron, esa rigidez en la conversación, tratando de velar por el foco, que es uno de los valores que Scrum nos dice, se da demasiado y genera demasiadas fricciones. Pero yo te quiero presentar algo que hemos estado experimentando
queriendo ser más leales al marco Scrum tal cual como nos lo dice. Y es que Scrum nos dice algo bien interesante, y es que el planning lo primero que debe definir es un sprint goal, es decir, un objetivo de sprint. Y ese objetivo tratamos de enmarcarlo no en cantidad de historias de usuario, no en cantidad de tareas que vamos a hacer, no en cantidad de puntos, sino en qué va a pasar en el cliente, qué va a pasar en el usuario con el incremento de producto que queremos hacer. Inclusive tratamos de asociarlo lo más similar posible al product goal o al objetivo del producto, ¿bien? Y ese va asociado, dependiendo del producto que estés haciendo, a la venta, aumento de clientes, aumento de usuarios, disminución de quejas, disminución de tiempos, cosas como estas. Entonces, un objetivo podría ser: queremos disponibilizarle al cliente una nueva forma de pago que le permita en un minuto poder terminar su transacción. O podría ser: queremos lograr que lleguen 100 nuevos usuarios a la plataforma, de 1 millón que se quiere en el gran objetivo. Cuando uno define eso en el planning, que deberíamos de estarlo haciendo, después define cuáles son las historias de usuario más importantes que debemos hacer para lograr eso. Y normalmente el backlog está priorizado y nos permite hacer esto. ¿Bien? Luego, uno define las tareas que van a hacer, que para hacer esas historias de usuario. Pero miren qué interesante esto. Si yo en el sprint lo único que hago fijo es el sprint goal, es decir, esto es lo más importante, este es nuestro gran foco, esto es lo que más nos interesa, y estas 10 historias de usuario creemos que es lo que le va a aportar valor, cuando empieza el sprint, el próximo daily, no vamos a preguntar solo cómo vamos con las historias de usuario, sino cómo vamos con el objetivo. Y si el equipo empieza a sentir que no va bien en el objetivo y siente que una de estas historias de usuario o se puede optimizar, puede hacerse más sencilla o sencillamente no hacerse, adivinen qué determina al equipo, cuando lo que más le importa es el sprint goal. Lo más probable es que no discuta, no pelee, busque una forma de adaptarse. Entiendo que a veces las planeaciones en la solución pues pueden generar ese impacto, pero el equipo entiende que quizás la historia de usuario no es valiosa, porque lo más valioso es lograr con el sprint goal. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos haciendo mucho énfasis en medir el output, en medir la cantidad de historias de usuario, en medir un velocity que nos diga si la cantidad de puntos que se hicieron fueron los que se cumplieron. Pero en muchas ocasiones no veo tanta importancia midiendo el sprint goal. ¿Cómo lo mides? ¿Qué tanto te importa? ¿Qué tanto salen las conversaciones del día a día? Lo lindo de tener un buen sprint goal y que nos importe es que flexibiliza todo de ahí para abajo. Flexibiliza las historias de usuario y flexibiliza las tareas. Mientras que si tú pones tu objetivo en la cantidad de historias de usuario, pierdes una flexibilidad muy valiosa que nos da Scrum, y que no solo nos da, sino que la necesitas. Porque recuerda que en un mundo tan incierto, tan volátil, tan ambiguo y tan complejo, es importante que tengamos equipos de alta adaptabilidad y que en cada incremento de producto logren entregar el mayor valor posible. Así que el mensaje de esta cápsula, la intención es: uno, cuestionarte, ayudarte a inspeccionar y hacer conciencia de qué es lo más importante en tu sprint con tu equipo. Y lo segundo, recuerda que un buen sprint goal te puede ayudar a tener la mejor flexibilidad que necesitas en cuanto a las historias de usuario y en cuanto a las tareas, para que logres resultados mucho más extraordinarios. Si esta cápsula te aportó valor, primero compártesela a ese amigo o a esa amiga que tú consideres también que le pueda servir. Déjanos un comentario aquí abajo con tus opiniones, con tus respuestas, con cómo vives este tema, y no se te olvide darle ahí un likecito para que este video se posicione cada vez más. Y nos vemos en una próxima cápsula. Déjanos también en los comentarios sobre qué otros temas te gustaría que compartiéramos. Esto no es una verdad absoluta, estos son experimentos, es el empirismo que aplicamos en WorkChangers día tras día para tener y buscar nuevas formas de tener resultados y compartirlos contigo. Esto es con mucho amor para ti, para que crezcamos como comunidad, para que nos vaya bien aplicando marcos ágiles y ante todo para que logremos agilidad en nuestros equipos y en nuestras empresas. Nos vemos en una próxima cápsula.